Muy buenas noches. Iniciamos una nueva edición de La Cuenta Atrás, un programa, un tiempo de televisión donde vamos a dar algún breve repaso que otro a la actualidad regional y hoy también a la actualidad nacional. Se sientan esta noche a la mesa de La Cuenta Atrás para acompañarnos en ese análisis. José Ruiz, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí nuevamente Muchísimas con vosotros. gracias. Pedro José Martínez, buenas noches. Hola, buenas noches, Isabel. Y Lola Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches, y bienvenida Isabel. de nuevo a La Cuenta Atrás. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Bien, la política hoy vuelve a ser en gran medida protagonista y es que en realidad es un partido en el que en estos momentos se encuentra en fase previa al inicio del trámite de las primarias para elegir a un nuevo secretario general en la región de Murcia. En este caso es el Partido Socialista. Y dado que ya hay un candidato que ha dado ese primer paso anunciando que se va a presentar al proceso de elección, nosotros hemos querido conocerle y también presentarle a todos nuestros televidentes a Diego Conesa. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Diego, en primer lugar, yo creo que es imprescindible que le contemos a la gente quién es Diego Conesa. Bueno, pues soy un joven de mi generación, me siento joven con, Muy bien. con Yo 44, también. con 44 años, de una familia humilde, nacido en esta región, en la que he trabajado en el mundo profesional como Pepe muchísimos años, durante 18 años, y que desde hace 2 años pues soy el alcalde de todos los vecinos y vecinas de Alhama de Murcia, gracias al respaldo mayoritario en las urnas en las elecciones municipales del 2015. Con carácter previo a eso, en 2011 fui concejal de la oposición, en 2012 fui elegido secretario general del partido de la agrupación socialista de Alhama de Murcia, en un proceso también en el que participaron otros compañeros y ganamos ampliamente. En 2013 asumí la portavocía del grupo municipal, en 2014 asumí y propuse ser el candidato en un proceso de primarias para cualquier compañero que se presentara y en 2015, como indicaba, pues ganamos unas elecciones en Alhama después de 16 años de victorias del Partido Popular. Hoy pues me encuentro aquí, me encuentro en un momento en el que pues he decidido coger y presentarme a la secretaría, como precandidato a la secretaría del Partido Socialista de la región de Murcia, por una decisión eminentemente propia, voluntaria, tomada con el apoyo de muchas personas, con apoyos muy básicos, pero sobre todo empujada por muchas personas que me han invitado. Si me llegan a decir hace 3 meses que iba a estar aquí, no me lo pensaba, y creo que esa es la mejor de las virtudes, que es una cuestión que ha venido y que voy con todo el ánimo y sin ningún tipo de mochila a por ello. Antes de hablar del Partido Socialista de la región de Murcia, yo quiero saber cómo está Alhama. Bueno, pues yo creo que Alhama de Murcia es un pueblo, siempre ha sido un pueblo muy emprendedor, un pueblo que siempre ha sido muy visionario en muchas cosas, y lo que hemos intentado en estos 2 años es aprender y escuchar a muchas personas que fueron visionarios en su momento, que pusieron a Alhama en su momento, gestionar esos elementos positivos y por supuesto transformar y cambiar aquellas cosas que entendíamos que podían hacer que Alhama se apagara, que no siguiera con ese brillo de pluralidad, de cultura y de emprendimiento que siempre ha tenido Alhama. Hemos intentado en estos 2 años mejorar esa igualdad de condiciones, esa igualdad de oportunidades a través de la mejora de los centros públicos, de la educación pública, de esas necesidades básicas que tienen los vecinos y sobre todo a través del verbo que yo creo que es más importante hoy en día en política, que es el de escuchar a los vecinos, escuchar las peticiones que nos puedan plantear para entre todos mejorar un pueblo que en fin, que está al servicio y para disfrute de todos los que quieran ir de nuestra región. En base a esa escucha, ¿cuál es el logro que destacaría que ha logrado, o sea, el proyecto que ha logrado impulsar escuchando a los vecinos en estos 2 años? Bueno, yo creo que Alhama es un municipio mucho más plural, en el que se observa en la gestión diaria, en lo que es el organigrama municipal, en el que se tienen en cuenta cualquier tipo de colectivo, se escucha como tal a cualquier tipo de colectivo. Es un pueblo mucho más participativo, hemos tenido ya 2 consultas popular y presupuestos participativos que no había habido antes. Es un municipio, una gestión muchísimo más transparente, es el 4º municipio con más índice de transparencia de España y el primero de la región de Murcia, y es un pueblo, entre otras cosas, que también hay que decirlo, que si teníamos una deuda reducida, una gestión con deudas y problemas de resoluciones judiciales pendientes de solucionar, hoy podemos decir que después de pagar esos préstamos, después de pagar todo y solucionar todos esos problemas, es un pueblo que no tiene deuda financiera, un municipio, un ayuntamiento que no tiene deuda financiera. En esas circunstancias es en las que estamos trabajando y ahora es sentar las bases
para un crecimiento sólido, para un crecimiento en el que la desigualdad, la brecha social sea lo menor posible, sabiendo cómo está la situación a nivel regional, nacional y mundial, claro. La política local, Diego, es probablemente, o desde mi punto de vista al menos, la más apasionante de todas, puesto que es la que se realiza a pie de calle y en contacto directo con el ciudadano. Pero es cierto que cuando uno está haciendo su trabajo como alcalde, en este caso, en un municipio de la región y se plantea presentarse al cargo de secretario general del partido al que pertenece, se hace difícil o hay un hándicap que superar, que es precisamente esa falta de conocimiento. ¿Está desarrollando ya alguna estrategia o una manera de darse a conocer entre todos los militantes de la región o por alguna circunstancia? Diego Conesa ya era conocido por los socialistas de Murcia. Bueno, era conocido por los círculos sobre todo más relacionados con la gestión municipal, luego me han visto participar activamente con la lealtad que yo entendía que debía de dar en la candidatura de Pedro Sánchez, pero voy a realizar esa función igual que la pude hacer en su momento en Alarma de Murcia. Voy a coger mi mochila con una simple listado o papeles de información y de compromisos muy sencillos a los militantes, y eso es lo que voy a hacer durante estos 3 meses, que al final se ha planteado en 3 meses, visitar las agrupaciones de la región, de todos los puntos de la región, visitar militantes que no puedan ir a esas casas de pueblo, escucharles, decirles esos compromisos básicos y buscar y plantear esa cercanía que aún en política regional tiene que existir, porque al final la región es grande, pero al final es también como un pequeño gran pueblo, y hay que quedarse con lo mejor de la cercanía de una región que es amanosa, ¿no? Una región que se puede recorrer rápidamente y trabajarla en ese sentido como si fuera un pueblo grande. Se recorre rápido, pero para darse a conocer y recorrer todos los pueblos el verano va a ser intenso. Bueno, pero palos con gusto no duelen, como se dice. El que algo quiere... algo le cuesta. Entonces, en ese aspecto me lo tomo como un momento de la vida, como un aprendizaje profesional, como una experiencia vital en la que escuchar experiencias de personas comprometidas con la vida social durante 40, 50, 80 años, como hay algunas, es una oportunidad que no se tiene todos los días, y así como tal me lo tomo como una oportunidad de conocer el pueblo, de conocer rincones y sobre todo conocer historias personales, historias de personas comprometidas e historias de personas que, aún a pesar de todos esos años de compromiso, tienen un corazón joven, un corazón que piensa en sus hijos, que piensa en sus nietos, que piensa y les duele que sus hijos y sus nietos no sigan la estela que pueda tener esos compañeros del Partido Socialista, y que hay que coger y recuperar ese impulso por la política, ese impulso por la ilusión de cambiar las cosas, ese impulso por coger y hacer entre todos una región mejor. Usted apoyó la candidatura de Pedro Sánchez, como usted mismo ha recordado hace unos instantes. Imagino que el hecho de que Pedro Sánchez resultara victorioso en esas elecciones primarias le habrá impulsado, ¿ha influido en la decisión que ha tomado de presentarse a secretario general? Evidentemente, sobre todo la decisión la tomé una vez que se aprobó por más del 70% las resoluciones del 39 Congreso del PSOE, porque eso era lo que defendía aquí también incluso. Recuerdas que yo lo que defendía era ese impulso al municipalismo, que es la piedra angular sobre la que creo, y por el conocimiento que pueda tener me ha impulsado a tomar esta decisión. Una vez que vi que se aprobaron las resoluciones en el Congreso sobre las cuales yo creo que es la forma de revitalizar el partido, a través de más democracia y transparencia interna, a través de llevar la política desde las instituciones y desde la sede principal del PSRM a los municipios y a las pedanías, a los barrios de nuestras ciudades, ese fue el momento en el que yo empecé a plantearme seriamente tomar esta decisión. Una vez que vi que las resoluciones y los acuerdos aprobados por toda la militancia en ese Congreso son con las que yo estoy de acuerdo y son las que quiero llevar hasta el último rincón del Partido Socialista en la región de Murcia. ¿Algún proyecto concreto en el caso de que salga elegido para iniciar ya, es decir, preparado en esa mochila de la que hablaba? Pues sí, hay dos cuestiones fundamentales, ¿no? Es esa que te comentaba, de llevar esas resoluciones, en su conjunto, las resoluciones de ese 39 Congreso a todas las agrupaciones y casas del pueblo, y al final, ¿eso en qué se traduce? En una mayor dinámica de transparencia y democracia interna, en un compromiso personal y concreto que ya he hecho público en algunas reuniones que he tenido con la militancia, que es la de visitar, al final son 40
46, 48 agrupaciones, una vez al año cada una de las agrupaciones, para escuchar directamente a la militancia en cada una de esas agrupaciones, ver cómo funciona y ver si realmente ese espíritu democrático, participativo, de debate intenso, pero luego de respeto como tal a las decisiones mayoritarias, se cumplen en todas las agrupaciones, y de esa forma, revitalizando desde la base del partido, podemos ofrecer un proyecto ilusionante en la región para cambiar después de muchos años. Y en el caso de que efectivamente resulte elegido, ¿cómo afectará eso a los cargos que usted desempeña en el Partido Socialista en Alhama y en el Ayuntamiento? Bueno, yo soy, como te he indicado, desde 2012 secretario general de la agrupación local, de la agrupación de Alhama de Murcia, y alcalde desde 2015, y lo hemos compatibilizado. Evidentemente, ahora lo que se va a votar es la Secretaría General del PSRM, que no es un cargo institucional, y lógicamente pues lo voy a compatibilizar porque creo que es perfectamente compatible en un principio. Luego vendrá otro proceso de democracia interna para elegir el candidato a la presidencia de la comunidad autónoma, y una vez que llegue ese proceso, pues entonces hablamos, pero en un principio es un cargo orgánico que es compatible con el institucional de la alcaldía del Ayuntamiento de Alhama. ¿Cuál es su análisis de la era González Tobar? Bueno, yo creo que se ha intentado hacer un trabajo de acercamiento en esa línea, un trabajo de un compromiso también que tuvo personalmente en su momento inicial de que fuese elegido el secretario general a través de un militante, un voto. Es cierto que ha tenido dificultades después de aquel primer congreso, en el sentido de que así fue por una victoria muy ajustada, y ha tenido sus dificultades, y yo creo que el aprendizaje que he podido ver en este periodo desde la perspectiva hacia afuera ha sido, por supuesto, de colaboración leal hasta el último momento con la Ejecutiva Regional, como no puede ser de otra forma. Intento ver aquellas cosas que creo que pueden ser mejorables y ofrecer para coger y cambiarlas, y por supuesto también, como siempre, una vez que se escucha y que se ve aquellas cosas que se hayan hecho bien, pues seguir manteniéndolas. Es evidente que el compromiso es acercar más acercar más la Asamblea Regional a los trabajos en las comarcas y en los municipios, para que haya un contacto, una conexión entre concejales, aspirantes, candidatos, alcaldes actualmente, y que haya esa conexión y esa fortaleza que la tiene siempre el Partido Socialista, porque sobre todo se sustentan unos valores que son inamovibles: la igualdad de oportunidades, la justicia social, la solidaridad. Son valores que son tan grandes y han sido defendidas por personas tan grandes en este partido, que ese es el honor y el orgullo en su momento de representar a este partido. Por ahora es el único candidato que ha dicho clara y abiertamente que se va a presentar. Todo lo demás son rumores, por tanto no podemos analizar a los demás porque no han dado todavía ese paso, ni siquiera se ha iniciado el procedimiento. Pero ¿con quién le gustaría a usted batirse el sable? ¿Quién le gustaría que fuera su contrincante en este proceso de primarias para elegir al secretario general del Partido Socialista? Pues son varios compañeros los que hay en la quiniela, pero es una cuestión que a mí no me preocupa. Hay algunas personas, algunos compañeros que plantean la carencia de experiencia. Es cierto, yo no tengo experiencia en mesas de camilla, no tengo experiencias en componentes y en una vida orgánica que creo que no ha sido buena para el partido. Tengo experiencia en transparencia, tengo experiencia en participación, en vida orgánica en lo que es la agrupación. Entonces, cualquier compañero seguro que es válido para lo que es este debate, y al final es una urna, es el mayor ejercicio de democracia posible, que es una urna la que va a elegir. Al tener esas raíces, esas convicciones tan profundamente democráticas, lo aceptaré para lo bien, para lo bueno y para lo malo. Y como siempre digo, no hay que tener miedo a las urnas. Hace apenas unos días decidía el Partido Socialista, el Comité Ejecutivo, retrasar ese proceso electoral que inicialmente estaba previsto que se pusiera en marcha ya después del verano, el mes de septiembre. ¿Cómo valora usted esa decisión? Bueno, no voy a entrar a valorarla. Es la que hay, se han dado como tal unos argumentos y yo a respetarla, y en fin, esas amenazas que se puedan ver, intentar convertirlas en oportunidades. Al final había un planteamiento para coger y visitar algunas agrupaciones, voy a poder dirigirme a más agrupaciones, escuchar a más gente y sobre todo enriquecerme de esa experiencia, de ese capital humano que hay en este partido, y de intentar recorrerme en mayor medida posible nuestra región. Hemos hablado del Diego Conesa profesional y del Diego Conesa político, pero no me ha hablado usted del Diego Conesa familiar, padre, miembro de una unidad de trabajo en equipo, como ahora llamamos a la familia, donde también seguro que todos los miembros han expresado su opinión. ¿Qué piensa la familia sobre esta iniciativa?
Bueno, pues la familia es el pilar y el apoyo más importante y fundamental para una toma de decisión, porque al final es la que más se sacrifica, ¿no? Al final yo siempre lo comento y digo que al final yo ahora mismo estoy en un periodo de mi vida en la que estoy de hobby, las 24 horas, ¿no? en una cosa que me gusta, y eso hay una contrapartida que es el peso que lleva, en este caso mi mujer, pues que lleva la casa, lleva la familia, incluso lleva el negocio familiar. Entonces, pues, ¿qué más le puedo pedir? La santidad o la beatificación cuando llegue el momento, porque no puede ser otra cosa. Sin ese apoyo sería imposible tomar estos procesos con la determinación, con la claridad, con la sencillez, con la humildad y con la tranquilidad de hacer una apuesta que considero que es valiente, pero limpia y muy ligera de equipaje. Recuérdenos qué proceso hay que seguir a partir de ahora, es decir, una vez tomada la decisión de iniciar el proceso de elección en primarias, ahora mismo hay un periodo de reflexión, por llamarlo de alguna manera, o una oportunidad para hacer campaña por parte de, por ejemplo, su caso, que ya se ha postulado como candidato, pero ¿cuál va a ser el mecanismo, el proceso de puesta en marcha de las elecciones primarias en el PSRM? Pues es el 4 de septiembre, si no recuerdo mal, es cuando hay que presentar las precandidaturas, luego se abre un periodo para la recogida de avales por parte de los militantes, se hace ya una selección definitiva de los candidatos y durante 9 o 10 días, hasta antes del día 24, los 10 días antes del 24, es un periodo pues, de campaña electoral propiamente dicha, en la que pues, iremos a visitar y hacer los mítines a las casas del pueblo de la región, los candidatos que pueda haber. Se vota ese día 24 y se va, finalmente ha sido una votación a doble vuelta. Si alguno de los que podamos optar tiene más del 50% de los votos, directamente será el secretario general, y si no es así, pues los dos que más votación tengan, el fin de semana siguiente, pues iremos a una elección para que a final de cuentas al menos uno tenga más del 50% del voto. Diego, si le parece, vamos a permitir a los tertulianos que nos acompañan esta noche hacerle alguna pregunta, si tienen alguna curiosidad que dirigir al hoy alcalde de Alhama y futuro candidato a la Secretaría General del Partido Socialista. Sí, yo tengo... Bueno, buenas noches, Diego. Hola, en primer lugar, soy Lola Jiménez. Yo tengo varias preguntas. La primera de todas es si finalmente tiene suerte y sale elegido secretario general del PSRM, ¿qué proyecto tiene para Murcia a nivel regional? ¿Cómo va a tratar de posicionar a Murcia en su contacto directo con Madrid? Y la problemática del agua y del AVE. Yo vengo, lo he dicho varias veces aquí en este programa, vengo de un municipio como es Alcantarilla, partido en dos sitios además, una calle principal y otro un barrio. ¿Cómo va a afrontar el problema del AVE? Cuéntenos un poco su proyecto. Yo creo que una de las cosas buenas de este proceso es que ahora como tal se elige el liderazgo y el liderazgo del partido, quién va del partido, el liderazgo del partido, y luego también en este proceso hay un congreso, después de esa elección del secretario general, un congreso que es el primer fin de semana del mes de octubre, en el que previamente hay unas ponencias política, económica y orgánica, en el que participan todos los militantes a través de las agrupaciones, haciendo enmiendas o propuestas de mejora a ese documento, y luego ese documento se trabaja, se debate y se aprueba en ese congreso a final de octubre. Entonces, esas propuestas estarán en la ponencia económica, que se aprobará, y esa será la hoja de ruta que tenga el partido. Luego habrá un proceso en el 2018, a final del 2018, para la elección como tal del candidato a la comunidad autónoma. Eso es otro proceso, ¿no? Pero es curioso, por ejemplo, en el tema del agua, que cada persona puede tener su opinión. Yo tengo como tal la mía en esta cuestión, la importancia de saber lo que ha ocurrido en los últimos 10 años y que, por ejemplo, ahora mismo la única agua que estemos disfrutando es la desalada, y hay que saber y tener memoria lo que ha ocurrido con esto. Pero luego es muy interesante, muy enriquecedor las propuestas que nos puedan hacer compañeros. Ayer, por ejemplo, por la mañana, pues había unos compañeros de una agrupación lejana que querían hablar conmigo de eso, de iniciativas y de propuestas, y son pues estupendas y rompedoras en cuanto a que son valientes, y yo creo que hoy en día en estas a grandes males se crean de soluciones, ¿no? Y hay que ser valientes en cuanto a propuestas, sobre todo ser realistas y nunca engañar ni ser cortoplacistas
cortoplacistas con este tema porque nos ha hecho mucho daño durante muchos años, por ejemplo, el agua para todos. Entonces, ese proyecto sobre el que me preguntas, el proyecto de región, es un proyecto compartido en el que los militantes participarán y luego, pues, lógicamente, se le dará el toque, y después será el proceso de candidatura a la elección a la comunidad autónoma cuando ya se vaya con ese proyecto, ¿no? Entonces, el peso que pueda tener el PSRM a nivel regional, pues el que tiene como región, el que tiene como organigrama, y lógicamente se sabe en cualquier partido, también en el PSOE, el problema social que tenemos con el tema del agua, y lo que se intentará, por supuesto, es ser sensato, ver cuestiones realistas y ser exigente en aquellas propuestas, pero nunca demagogo, ni nunca crear falsas expectativas sobre cosas que sabemos todos que no se van a poder llevar a cabo. Pepe. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Hombre, es un hombre joven, ¿no? Es un hombre que tiene formación, es un hombre con mucha ilusión, es un hombre que lo que estás transmitiendo ahora mismo es que estás convencido, ¿no?, de por qué quiere ser, en este caso, secretario general del Partido Socialista en la región. Dicen que la política es el arte de lo imposible, ¿no? O de lo posible. Y de lo posible. Bueno, yo imposible, imposible. Vale, me valen las dos. Pero yo lo que veo en los últimos tiempos, pero no lo digo solamente del Partido Socialista, sino de todos los partidos, es que no son grandes comunicadores. No son grandes comunicadores realmente del proyecto que ellos quieren llevar a cabo. Yo no sé por qué todos los políticos os empeñáis, disculpadme, los políticos os empeñáis en utilizar un lenguaje que una mayoría de ciudadanos no entendemos. Por eso, a la pregunta que te hacía Lola, ¿qué vas a hacer con el tema del trasvase, del AVE, del aeropuerto, de tantos y tantos problemas que tiene Murcia? Pues, hombre, tú le has dado una cambiada, que me parece muy bien, porque dices, hombre, eso tiene que ser, la agrupación, etcétera, pero no te engañes. Si tú eres el secretario general, tú vas a tener que dirigir a todos los socialistas murcianos, con la responsabilidad que conlleva eso. La responsabilidad, pero que tendrás que afrontar. Por eso a mí sí me gustaría que, sin mojarte demasiado, porque yo sé que es muy pronto, pero sí, sobre esos temas concretos como son el agua, el trasvase, el aeropuerto, el puerto del Gorguel, el tema de las prestaciones, por ejemplo, de la gran... Bueno, estamos en una tierra, por desgracia, donde hay municipios donde el índice, en este caso, de pobreza, llega ya a un grado superlativo. ¿Qué vas a hacer tú como secretario general? Podrás o no ser, en su momento, presidente de la comunidad, pero con el peso que tiene que tener el Partido Socialista en la región de Murcia, ¿tú qué vas a hacer en ese sentido? Me ha gustado tu última apreciación sobre el índice de pobreza porque es importante. Llevamos 10, 15, 20 años dándole vueltas al Gorguel, al aeropuerto, al tema del agua para todos. ¿Qué hemos solucionado en estos 20 años? Pero sí que me preocupa y sí planteo, y voy a ser muy exigente y muy riguroso en eso, en la desigualdad, en la brecha social que se ha creado en esta región. Y por eso me preocupa muchísimo la situación actual de las escuelas, la situación actual de los institutos, la situación actual de los ambulatorios, de los centros de salud, de los hospitales, la actuación que ha habido durante muchos años, aunque ahora puede ser que se esté recuperando en materia de dependencia. Esa es una cuestión de brecha social. La situación que está en los caminos vecinales o los caminos municipales, las carreteras secundarias, eso que lo ve todos los ciudadanos, que ve que se degrada, que no se actúa sobre esas situaciones, son las que están generando una desconfianza muchísimo más grande en la política. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, se ha abandonado en los últimos 20 años. Entonces, de todas estas actuaciones, habrá que hacer una actuación conjunta. Yo puedo liderar como tal ese proyecto, pero ¿dónde va un secretario general de un partido, por muy importante que sea, si no lleva detrás la sociedad civil, la sociedad empresarial, que también conoces tú o que pueda conocer yo, si no llevas una unión como tal, de hecho un argumento sólido a cualquier foro que pueda haber? Es decir, por eso, salvapatrias ha habido mucho, sí hay que hablar claramente. Entonces, me preocupa muchísimo más de cómo se encuentre la situación de los techos, de las escuelas, de municipios pequeños que llevan 15 años abandonadas, y que ese elemento es un elemento de degradación, de brecha social, y de que ese barrio como tal donde se encuentra ese colegio será un barrio que al final puede ser marginal.
Por ahí es por donde voy a empezar y por ahí es el impulso principal que me ha llevado a tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque yo como alcalde, conocedor de esa situación, conocedor de que el 20% del presupuesto municipal lo estamos destinando a competencias impropias en esa materia, en materia educativa, en materia de sanidad, en materia de servicios sociales, cubriendo las carencias y lo que no está llegando a la comunidad autónoma. Por ahí es en este caso por donde voy a empezar, porque es lo que conozco y lo que van a ver directamente los ciudadanos y donde tenemos la competencia del presupuesto. En lo demás es liderar, sumar a toda la sociedad civil, a toda la sociedad implicada en esto para llevarlo. Lo demás es hablar, cantos de sirena y demás, y para eso hay que tener capacidad de consenso, capacidad de aglutinar esfuerzos y llevar un argumento creíble, un argumento sólido en el que primero vamos a arreglar nuestra casa, vamos a decir cómo estamos y luego vamos a decir qué problemas necesitamos y qué cemento necesitamos para mejorar esas grietas que podamos tener en la casa regional. Muchas gracias. Muy bien. Pedro José. Sí, buenas noches, Diego. Yo entiendo que mis compañeros de mesa te replanteen ya directamente políticas que escapan ahora mismo de las competencias a las que tú vas a tener que hacer frente en estas próximas semanas, porque recordemos que es un proceso de primaria y tú fundamentalmente te vas a dirigir a los y las militantes, a la militancia del Partido Socialista. De todas formas, entiendo que estos temas están ahí por la situación que vive esta región. Vivimos una situación de desgobierno, vivimos en una situación de incertidumbre ya muy prolongada en el tiempo y sobre todo de una región donde se le ve poco futuro, sobre todo por la trayectoria de estos últimos años en lo que ha faltado, a mi entender y al entender de muchos organismos, incluso pues del propio Consejo Económico y Social que hemos tenido los resultados hace unos días de su visión de los grandes problemas. Yo sí me gustaría, Diego, ¿por qué la militancia del PSOE tiene que votarte cuando se plantee eso? Sobre todo porque ¿qué vas a aportar diferente a la política, a la forma de trabajar que ha venido realizando los diferentes equipos de dirigentes en el Partido Socialista en la región de Murcia en estos últimos años? ¿Dónde ves tú que están esas dificultades para haber podido conectar con la sociedad? Pues yo creo que al final, no lo sé, si ha podido ser a lo mejor el equivalente al juego de la silla, es decir, a tener una predominancia en esta región de un partido en el que no había expectativas de poder llegar al gobierno, en un juego endogámico que hayamos podido tener internamente en el partido, en una pérdida de conexión en cuanto a esas necesidades entre municipios, aldeas, pedanías, barrios de nuestra región, y es ahí donde voy a trabajar. Yo, como he indicado, tengo la experiencia política y la experiencia profesional anterior, creo tener una radiografía social por mi trabajo y mi profesión hasta hace 2 años que he estado ejerciendo, de cómo es la situación de esta región, y lo que le planteo a los compañeros militantes que en su caso van a elegir el secretario general es lo mismo que he podido hacer en estos años como secretario general en mi agrupación, es abrir la agrupación todos los lunes, dar cuentas de todo lo que se ha hecho y rendir cuentas todas las semanas, semanalmente, a cualquier compañero militante, más mayor o más joven, cualquier persona que ha habido, el coger y en ese tipo de reuniones que se han podido hacer, escuchar y a veces no cosas agradables que nos gustan porque cogemos la dinámica de la propia institución, entramos en el ayuntamiento o en la asamblea y nos creemos que todo es ese mundo, pero luego vemos que la gente piensa como tal otras cosas y luego si he tomado las decisiones porque palpo entre 50 o 60 personas, pues veo que hay unas necesidades y unas ganas de cambio, de personas, de dinámica, y bueno, creo que tengo la experiencia justa para poder trasladar esa experiencia orgánica que he podido tener en mi agrupación a nivel regional. ¿Cómo? Pues utilizando los elementos de rendición de cuentas y de transparencia interna que he podido realizar y llevar a cabo, que ahí están con hechos en la agrupación de Alhama, y luego llevando las instituciones, tanto Princesa como la Asamblea Regional, a los municipios, las comarcas, las pedanías y los barrios de las ciudades de nuestra región. Lola, quería decir algo muy rápidamente. Sí, no, muy rápidamente. 2 cosas. En primer lugar, has recordado una cosa que, aunque yo no soy de tu partido político, creo que es de justicia reconocer, y es que me enteré hace unos días que Alhama había destinado parte de su presupuesto a cubrir carencias, como son infraestructuras en colegios públicos e institutos que no son competencia
del ayuntamiento. Efectivamente, el primer compromiso que asumí, si era alcalde, era reducir el coste del gobierno municipal en 160.000 euros y destinarlos a educación pública, a políticas. Con ese dinero hemos implantado un sistema de atención matutina gratuita en todos los colegios públicos, hemos hecho un plan de choque de arreglo en los colegios durante el primer año, hemos establecido un programa de Conectando Pedanías para que los chavales de las pedanías conozcan la situación de los colegios que puedan tener. Creo que es de justicia reconocerlo porque, bueno, no soy un partido político, pero cuando las cosas están bien hechas da igual de dónde venga la idea, sino si es buena o mala. Al final hay que plantear compromisos que pueda realizar uno personalmente y al final, si no es con coherencia y con políticas de hechos, porque la gente no quiere palabras ni rodeos, sino hechos. Entonces, esos son los que yo en su caso puedo ofrecer. Pero Diego, la pregunta que yo te he formulado, o las preguntas que te he formulado antes, eran porque me preocupa, como murciana, que dos temas que son de competencia nacional, como son el agua y como son infraestructuras, en este caso el AVE, no aparezca nada en la ponencia aprobada en el 39 Congreso del Partido Socialista. Entonces era por si tú, como secretario o futuro candidato a la Secretaría General del Partido Socialista, podías darnos una respuesta de tu proyecto político. Entiendo que es una ponencia que se tiene que plasmar tras un congreso y con sus enmiendas y todo, pero bueno, era por eso, sobre todo por la inquietud que me generaba que no apareciera absolutamente nada en esos documentos. Ese planteamiento de la situación del agua es una cuestión que ahí está y es un problema social en esta región, pero a lo mejor no hemos hecho las cosas bien y tenemos que hacer primero una auditoría interna para después exigir como tal externamente. Es una propuesta que ayer, por ejemplo, nos planteaban algunos compañeros socialistas y te das cuenta cuando escuchas, te das cuenta entre 6.000 compañeros el capital humano, el conocimiento, la trayectoria, el conocimiento de las cuestiones sociales y la aportación de soluciones. Y ese creo que es la capacidad. Yo no soy Churchill en cuanto a lo que son planteamientos y creo que los tiempos son distintos. Hoy es una horizontalidad en lo que es las relaciones sociales muy distintas a las de otras épocas y hay muchísimo conocimiento, muchísima capacidad y posibilidades de conectar todas esas aportaciones que estoy seguro van a hacer en los próximos meses los militantes del Partido Socialista de la región de Murcia. ¿Y qué opina del plurinacionalismo de Pedro Sánchez? Yo creo que hay que saber cómo se encontraba en cualquiera de los momentos en los que ha gobernado el Partido Socialista a nivel nacional la tensión, el grado de tensión que podía haber en la relación con Cataluña y el grado de tensión y a dónde nos han llevado los gobiernos del Partido Popular. Yo creo que los elementos de tensión parece que les gusta a unos y a otros. Yo desde luego me encuentro mucho más cómodo planteando y proponiendo soluciones y en agua templada que en elementos de tensión que parece que a algunos es la situación que les gusta. Agua templada, el plurinacionalismo. Hay que saber un poquito de la historia y hay que saber los programas electorales que había en el 79 de los diversos partidos políticos y luego la reconducción que pueda haber de los mismos. Hay que saber de nuestra historia y hay que escuchar como tal también a los grandes. Véase, por ejemplo, Azaña y Ortega Set, dos componentes distintos, y hay que saber sobre todo cuál es el trasfondo de la sociedad catalana o de cualquier otra sociedad. Otra cosa es la gestión política que se haya podido hacer. Entonces vamos a escuchar como tal a los catalanes, que hay mucho sentido común y a partir de ahí vamos a trabajar. Con polos opuestos y con tensión no llegamos a ningún sitio. Desde luego, ni tú ni yo vamos a solucionar ese problema hoy, ni tan siquiera el secretario general del PSRM, ¿no? Pero yo creo que si llevamos una actitud, una dinámica de escucha, de intentar entender a personas que están en igualdad de condiciones pero que piensan diferente, pues vamos a ver cómo nos podemos entender de la mejor forma posible, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia. Muy bien, pues le deseamos todo tipo de éxito en la consecución de sus objetivos. Muchísimas gracias por atendernos, por permitirnos conocerle un poco mejor, Diego, y por supuesto esperamos seguir a través de los distintos medios de comunicación la evolución que va a llevar a lo largo de esas primarias que se iniciarán, como bien nos indicaba, el 4 de septiembre. Pues muchísimas gracias a GTM Televisión y mucho ánimo a todos los trabajadores de esta casa. Gracias. Nosotros hacemos una pausa para publicidad y volvemos enseguida.